Muy buenas, vamos a hacer una serie de 3 vídeos explicando Venezuela en el contexto internacional y desplazando un poco la política interna del país, ya que es un aspecto del que, si bien se escucha y se puede leer algo, no se llega a dar demasiada publicidad. En este aspecto vamos a dividir en 3 vídeos, en 3 pequeños vídeos. Vamos a intentar hacerlo por encima sin profundizar mucho, solo para tener una idea general. Y vamos a empezar, por lo tanto, hablando de Venezuela y sus recursos naturales. ¿Por qué Venezuela es un país tan importante para las grandes potencias en el mundo? Muy bien, como todos sabemos, el caso de Venezuela, lo más destacable, digamos, que todos hemos oído hablar, es que es la principal reserva de petróleo del mundo. O sea, Venezuela tiene las reservas de petróleo mundiales mayores probadas. Y esto supondría un 25% del petróleo mundial, que se traduce en 297 mil millones de barriles, lo que tendría Venezuela. Estando Trump ya en el poder y según un artículo de Más Primera para Univision, utilizamos este artículo porque desde luego Univision no podemos decir que sea prochavista, y entonces vamos a intentar usar este artículo para ser neutrales. Y en este artículo Más Primera destaca que Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano y que exporta el 10% de su producción petrolera, la exporta de Venezuela. Y esto en 2017, o cuando se escribe este artículo, suponía 812 mil barriles. Esto sería el 50% del petróleo que vende Venezuela. Algo más que destacar en este caso es que Estados Unidos era el único país que pagaba en cash, digamos que pagaba en metálico, y lo hacía en un plazo de 60 días. En este artículo se destaca que precisamente por esto, digamos que Estados Unidos sería el principal socio o el mejor comprador que tiene Venezuela. Esto nada más lejos de la realidad, debido a que, como todos sabemos, en 2017 Venezuela estaba siendo fuertemente atacada por las sanciones económicas de Estados Unidos. Esto obligó al gobierno venezolano, que desconfía totalmente del gobierno estadounidense, a obligarlo a pagar en metálico, porque bien es cierto que Venezuela le viene muy bien ese dinero y que lo necesitaba. Digo lo necesitaba porque ahora mismo las cifras son distintas y lo vamos a ver. De todas formas, también la dependencia de Venezuela, de las grandes potencias con su petróleo, es que Venezuela tiene un petróleo en su mayoría pesado, y este petróleo necesita refinarlo o necesita unos procesos industriales antes de poder ponerlo a la venta. Y Venezuela no tiene la capacidad, al menos, para, para poder, digamos, refinar un gran volumen de petróleo del que vende. Y esto lo hace dependiente de grandes potencias, digamos, como Estados Unidos, o China, o podría ser Rusia ahora, con los acuerdos nuevos que se han cerrado. Aunque en 2017 Estados Unidos estaba comprando el 50% del petróleo y China estaba comprando el 20%, las empresas de Petrocaribe estaban alrededor del 10-20% también, y India estaba también comprando un volumen significativo, que digamos que podría ser igual, alrededor del 10-20%, porque había un 10% que lo estaban comprando diferentes países. A día de diciembre de 2018, el porcentaje era muy distinto, y en este momento el principal comprador del petróleo venezolano era el gobierno chino. El gobierno chino estaba comprando un 40% del petróleo de Venezuela, un 20% lo estaba comprando el gobierno indio. Estados Unidos se había desplazado ya y estaba comprando solamente un 20%, que seguramente en estos momentos se ha visto reducido. Las empresas de Petrocaribe estaban comprando un 10%, y otro 10% pues estaba distribuido en diferentes países. El hecho de que Estados Unidos, en plena guerra económica, en plena crisis, siga comprando un 20% del petróleo de Venezuela, nos dice, lejos de lo que se pretende, o del humanismo supuestamente de las empresas norteamericanas, que le comprarían a Venezuela el petróleo como, digamos, de manera de hacerle un favor para que la gente no se muera de hambre, cosa que es una hipocresía debido a las fuertes sanciones que
unilaterales que ha impuesto al país y que lo están sometiendo a una situación muy difícil. Bueno, pues lejos de esto podemos entender que las empresas norteamericanas necesitan el petróleo de Venezuela. Incluso en situaciones tan tensas y en situaciones de guerra económica, claramente dicho, pues se ven obligadas a comprar este recurso al gobierno venezolano. Vamos a pasar, digamos, a otro mineral muy importante del que se habla menos, pero que está ahí. Venezuela ahora mismo, hace unos pocos años, se descubrió que tiene la segunda mayor reserva mundial de oro en su país. Este mineral es muy importante en la guerra económica que están librando los tres bloques, digamos, ahora mismo, que serían Estados Unidos, Rusia y China. Rusia y China, cabe destacar que tenemos que diferenciarlos, no los podemos unir a un bloque porque sus políticas son muy diferentes y sus intereses, aunque a día de hoy se alíen muchas veces en contra de Estados Unidos, digamos, o en contra de las sanciones de Estados Unidos, o en contra de los intereses de Estados Unidos, estas potencias persiguen intereses distintos y seguramente en algún momento chocarán. El caso del oro, cabe destacar que los principales países que están acumulando oro, digamos el top 5, Rusia ha desbancado a China de este top 5 y está haciendo todo lo posible por conseguir el mayor número de reservas de oro que pueda hacer. Esto se dice que es porque Rusia quiere lanzar un nuevo rublo que esté amparado, digamos, por el patrón oro. Las principales empresas en el mundo con reservas de oro serían Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Rusia y en sexto lugar China, que estaría ya fuera del top 5. El problema de si ahora se lanzaran monedas apoyadas en el patrón oro sería que Estados Unidos tiene tal cantidad de dólares por el mundo que sería un hecatombe para su moneda, debido, aunque es el principal tenedor de reservas de oro, no podría hacer frente, digamos, a poder avalar un dólar fuerte. Podría avalar el dólar, eso sí, pero seguramente caería por los suelos y tendría un valor insignificante en el contexto mundial. Si se dieran estas circunstancias, los países que más se beneficiarían serían Rusia e Italia. Francia y Alemania después en menor medida y después también en bastante menor medida China. China debido a un comportamiento similar al de Estados Unidos, que es que tienen mucha moneda, aparte de tener muchas reservas de dólares, tienen mucha moneda impresa. Entonces, no hace falta explicar que depende de la moneda que tengas, así necesitas de reservas de oro, o depende de las reservas de oro que tengas en función de tu moneda, así va a valer tu moneda más o menos. Esto es un problema muy importante para Estados Unidos, debido a que si Rusia sigue acumulando reservas de oro y consigue lanzar al mercado un rublo que esté amparado por el patrón oro, seguramente vea su moneda muy fortalecida. Vea su moneda muy fortalecida y consiga tirar o tumbar al dólar. China en menor medida, pero también se vería mucho más fortalecida que el dólar. También cabe destacar aquí el caso de Italia. Italia sería uno de los países sorpresa porque sería uno de los países del mundo que más fortalecida vería su moneda. En este aspecto, Estados Unidos no puede dejar que Rusia se haga con este oro, o si no, sería una gran amenaza para la economía americana. Dicho esto, pasamos a nombrar otros distintos minerales que si bien no son tan importantes como los dos primeros que acabamos de nombrar, menos el último, vamos a reservar un mineral sorpresa, digámoslo así. Son también minerales muy importantes que debido a la guerra económica de Estados Unidos y a los aranceles, pues verían muy reforzada su economía, cuando menos. Y estos minerales que tiene Venezuela y que le interesarían al gobierno americano serían, por ejemplo, el hierro. El hierro es un mineral fundamental para la industria de cualquier país, sobre todo para la americana, ya que sabemos que debido a los aranceles se ha encarecido mucho el acero procedente de China. Los propios empresarios, las propias empresas de Estados Unidos están demandando a Trump que rebaje por lo menos los aranceles, sino que los elimine, debido a que su industria se está viendo muy afectada. Se está viendo muy afectada y necesitaría poder conseguir acero de otro país, por lo menos mucho más barato, si no
casi gratuito. En este aspecto, digamos, el hierro de Venezuela juega un papel muy importante, si no fundamental. Otro mineral muy importante que tiene Venezuela y que es muy importante para la industria de la construcción y en general sería el cobre. El principal productor de cobre es China. El cobre no está ligado al dólar. No está, o sea, su dependencia en los mercados no está vinculada al dólar. Esto hace que Estados Unidos no pueda manipular su precio. Si bien después de esta guerra económica hemos visto que ha caído un poco su valor debido a los aranceles, ya que China se ha visto en la necesidad de rebajar un poco su costo para poder introducirlo y que le sea rentable. Dicho esto, hay que destacar también que es un mineral muy importante por eso, porque es un mineral que no depende del dólar. O sea, su valor no está vinculado al dólar. Podría haber una caída del dólar, podría haber un acontecimiento que estuviera vinculado al dólar y el cobre se mantendría fuerte. Esto hace que en plena guerra económica, pues Estados Unidos pueda estar muy interesado en este mineral en el planeta, en el país venezolano. Otro mineral que cabe destacar también y que también es muy poco conocido en el caso de Venezuela es la bauxita. La bauxita es el mineral del que se extrae aluminio. Estados Unidos obtiene casi todo, bueno, por decir una gran parte del aluminio que dedica a su industria de terceros países. Uno de ellos, por ejemplo, cabría destacar en México. También está el caso de China, pero bueno, el caso es que el aluminio es otro de los minerales que se ha visto perjudicado por los aranceles de Trump. Y los empresarios, volviendo al tema del acero, están pidiendo por favor que suavice las sanciones para poder abaratar su industria, ya que esto está perjudicando a las empresas americanas. La bauxita, vamos a decir así por encima, tiene un uso general en la economía y podríamos destacar en la aeroespacial, la automotriz, el transporte, la construcción, la electrónica, bienes de consumo, embalajes, revestimientos, empaques, construcción de maquinaria y herramientas. O sea, el aluminio es fundamental a día de hoy en cualquier país industrial que se esté desarrollando. Esto también hace bastante golosa a Venezuela por este recurso natural que tiene. Podemos pasar al siguiente que sería el níquel. El níquel se considera un mineral fundamental para la vida a día de hoy y esto se debe principalmente a sus características magnéticas y que al integrarse con otros elementos en aleaciones resulta sumamente resistente al deterioro natural, a la corrosión y al calor. Es decir, el níquel es fundamental en la industria moderna, en la industria moderna del acero y en la industria moderna en general, para, como ya acabamos de mencionar, hacer buenas aleaciones que puedan resistir pues, las condiciones a más largo plazo. O sea, rentabiliza mucho la economía y volvemos al mismo tema. Estados Unidos tiene una gran demanda de níquel y los aranceles están perjudicando la economía estadounidense. Esto también haría que Estados Unidos mire con recelo este mineral en el país venezolano y sea una gominola. Si bien también podemos hablar de otros países que pueden estar también con bastante ganas de meterle mano a este mineral. El siguiente mineral que vamos a nombrar es uno de los minerales que se consideran estratégicos y este es el coltán. El coltán es, como sabéis, la abreviatura de columbita y tantalita. Es fundamental en la fabricación de elementos electrónicos y en la industria mineral, en la fabricación de láseres y armas modernas. También podemos destacar el uso mundano en la fabricación de móviles y de elementos tecnológicos que todos podemos tener a nuestro alcance a día de hoy. El coltán es un mineral fundamental. Tiene un problema este mineral y es que en su producción hay que limpiarlo. Cuando se extrae el coltán hay que limpiarlo con un ácido y esto produce una gran contaminación. De hecho, uno de los países principales que lo está trayendo es China. Hay que destacar también, dicho esto, que la principal reserva, el 80% de las reservas probadas de coltán se encuentran en la República Democrática Centroafricana, el 80%, y que solo en total son 7 u 8 países los que lo tienen. Serían 8 países contando a Estados Unidos, pero tenemos que recalcar esto, el coltán es un mineral muy
peligroso en su tratamiento porque es caro asegurar que los trabajadores no se contaminen y como ya he dicho, hay que lavarlo con ácido y crea mucha contaminación. Es un mineral muy fundamental, pero muy conflictivo, pero muy fundamental en la carrera espacial y en la tecnología punta de última generación. Entonces, este lo hace un mineral muy importante y poder obtenerlo en países que no repercutan en tus movimientos ecologistas, pues es muy importante. O sea, si puedes obtener coltán en un tercer país y lavarlo, como es el caso de China, y que contamine sus ríos y que contamine su medio ambiente, pues es un gran avance, porque como repetimos, es fundamental. Entonces, Venezuela, Brasil, Tailandia, China, Canadá, Australia y como hemos dicho, Estados Unidos son los otros países, aparte de la República Democrática Centroafricana, que poseen reservas de este mineral. Este mineral, pues como os podéis imaginar, Rusia no lo tiene en sus fronteras. Normalmente lo está obteniendo principalmente de China. Y a Rusia, pues, le interesaría bastante tanto a Rusia como a Estados Unidos, como a China. China, si bien lo tiene en su territorio, pues siempre es bueno que tu enemigo, tu oponente, no se haga con recursos vitales para su economía. O por lo menos ponérselo difícil, ya que el hecho de llevarlo desde la República Democrática Centroafricana encarece mucho este mineral, digamos, los costos por el tema de la distribución, aparte de la inseguridad de llevarlo desde el centro de África, sabiendo el continente tan inestable que siempre surgen problemas y estos problemas pues al final acaban encareciendo el producto o afectando a la distribución o mil cosas. Este mineral también es muy importante para la Unión Europea, para Japón, para India. Bueno, cabe destacar que para cualquier potencia que se quiera desarrollar, digamos, está a la última. Otro mineral muy importante, dado los tiempos que corren, sería el titanio. El titanio destaca por su dureza y su alto punto de ebullición y resistencia al calor. Su uso más destacado es en la industria militar. Aeronaves, misiles, blindajes, buques de guerra, naves espaciales e incluso algunas armas de fuego debido a su ligereza. Aparte de otros usos civiles que todos conocemos, como serían prótesis o serían relojes o digamos otras cosas de uso civil, otros usos de uso civil. El titanio, dado la carrera armamentística que se vive hoy en día, pues es un mineral muy importante. Si bien es un mineral que está más repartido que el coltán, es un mineral muy importante y siempre que lo puedas obtener va a beneficiar a tu industria militar. Volvemos a lo mismo, siempre que tú lo puedas obtener te va a beneficiar a ti, pero si evitas que tus enemigos lo puedan obtener, pues los va a perjudicar y si no los va a perjudicar, los va a limitar. Entonces el titanio también se vuelve un mineral que pone a Venezuela en el ojo del huracán en la guerra de los recursos naturales de Venezuela. Otro mineral también que podemos destacar en Venezuela, si bien no es tan importante, pero que cabe destacarlo en esta lista, es el zinc. El zinc es muy versátil y cabe destacar que es fundamental para la vida animal y vegetal. Todos sabemos que el zinc se usa en los cultivos y que también se usa, por ejemplo, mucho en la alimentación y en la medicina. El principal productor del zinc del mundo es China. Este mineral tampoco cabe destacarlo mucho más allá, pero Venezuela también es un productor importante de zinc, por lo tanto sería una gominola, si no tan apetecible, también bienvenida. Y el último mineral que vamos a destacar antes del mineral sorpresa sería el diamante. El diamante, como todos sabéis, es un mineral muy apreciado en joyería y si bien no es un mineral digamos, fundamental en la industria ni nada de esto, debido a que ya se pueden hacer diamantes artificiales, pues es un mineral que genera muchos beneficios también y también es un mineral apetecible. No cabe, digamos, destacarlo mucho más porque no creo yo que a Venezuela se vaya a ir expresamente por diamantes, pero si una vez está allí y se recoge, también se beneficiaría mucho de ello. Y el mineral sorpresa que tenemos aquí sería el torio. El torio es un combustible nuclear y digamos que es un combustible muy ansiado por China. Es muy ansiado por China debido a, vamos a explicarlo en un segundillo,
y vamos a leer un pequeño extracto para que os hagáis una idea de la importancia de este mineral. El torio podría sustituir al uranio en las centrales nucleares y es un mineral mucho más rentable y que produce muchos menos riesgos ambientales. Vamos a leer un pequeño artículo para que os hagáis una idea por encima de lo que el torio va a representar o puede representar en las siguientes décadas. Un mineral poco conocido por el público en general y de un enorme interés para la reinvención de la industria nuclear con fines no militares. Esto es muy importante. Venezuela podría estar en el quinto lugar del mundo con mayores reservas de torio. 2/3 de las reservas se encuentran en India y el resto repartidos en Australia, Brasil, Canadá, Egipto, Estados Unidos, Groenlandia, Noruega, Rusia, Sudáfrica y Venezuela. Este elemento, mucho más potente que el uranio y mucho menos peligroso para el medio, tanto por su menor vida radiactiva e impacto. No hay productos de desecho de larga vida. Se estima que después de alrededor de 400 o 500 años toda la radiactividad se habrá disipado. ¿Cómo? Porque la reacción en cadena que produce su energía puede detenerse sencillamente dejando de aplicar el rayo estimulante, lo que evitaría reacciones como la de Chernobyl o Fukushima. Actualmente el gobierno chino está muy cerca de conseguir adaptar un sistema de sales para su posible utilización como combustible nuclear alternativo, y al no disponer de este elemento tan importante para su desarrollo en su territorio, y siendo los demás países que lo poseen muy cercanos a Estados Unidos en plena guerra económica comercial, menos el caso de Rusia, de la cual ya depende bastante energéticamente, estaría muy interesado en conseguirlo de Venezuela. Este elemento seguro y mucho más potente y rentable que el uranio, todo el torio extraído es potencialmente utilizable en un reactor, en comparación con el 0,7 del uranio natural en los reactores existentes actualmente, y una tonelada de torio puede producir la misma energía de 200 toneladas de uranio y de 4 millones de toneladas de carbón. Además, el torio es un combustible altamente eficiente que se aprovecha al 100% sin requerir mayor tratamiento. Para colmo, el torio es un mineral 6 veces más abundante que el uranio y tiene un potencial 200 veces mayor. Seguramente jugará un papel muy importante para la obtención de energía en las siguientes décadas, sobre todo en un país tan dependiente de los recursos energéticos y en general extranjeros como es China debido a su alta demanda en constante aumento. Cabe destacar esto, China es un gran demandante de energía, actualmente está exportando todos los hidrocarburos que puede de todos los países que lo permiten. El caso de Rusia, el caso de Venezuela, el caso de algunos países africanos, el caso de Irán. Entonces, China necesita una fuente de energía que le permita dar un impulso a su industria, debido también a, no sé si sabéis, que China ya ha reconocido el problema de la contaminación. O sea, China, minimizar el impacto medioambiental se está convirtiendo en una prioridad. De hecho, es uno de los países que más están desarrollando las energías alternativas. El hecho de poder tener una central nuclear de torio, pues no hace falta decirlo. Como hemos visto ahora mismo, es 200 veces más productivo que el uranio y no genera apenas residuos debido a que el 100% es utilizable. Y los pocos residuos que genere, pues en 400, 500 años se habrán disipado totalmente. Esto lo pone al lado del uranio y hace del uranio algo insignificante. En este aspecto, si bien India es, digamos, la que posee 2/3 partes de este mineral, y Rusia también lo posee en más o menos medida, a China no le interesaría, digamos, por esto que hemos dicho antes, de que no podemos decir que Rusia y China sean un bloque. China tiene sus propios intereses y, desde luego, seguramente quiera defender su independencia de las grandes potencias y ya depende demasiado de Rusia. Depende demasiado de Rusia en el tema de gas, en el tema de hidrocarburos, y con India tiene tiranteses. Tiene tiranteses porque todos sabemos que China pues tiene mejores relaciones, digámoslo así, con Pakistán. Y esto ha generado ya algún roce con India. Entonces el hecho de poder obtener este mineral de Venezuela se volvería fundamental para China. Esto además, el hecho de poder desarrollar esta industria seguramente le daría la llave de África a este país, porque si tú puedes llegar a un continente con tanta demanda energética y ofrecerle este tipo de energía, seguramente todos los gobiernos de la región quieran ser tu amigo, y esto
digamos, que te abra las puertas y desbanque a otros países en competición contigo. Entonces, el lecho del torio yo creo que se vuelve un mineral fundamental para China. Y el hecho de que no los tenga, pues se vuelve fundamental para Estados Unidos. De hecho, ya hemos visto cómo cuando Rusia ha asegurado un poco la zona y ha colaborado más con Venezuela y se han relajado un poco las cosas, China ha empezado a mandar también algunas tropas a Venezuela. Y esto se debe, según mi punto de vista, a que China no se quiere quedar sin su parte del pastel. No quiere que luego puedan venir y echarle en cara de tú no me ayudaste, entonces le doy preferencia a otros estados. Si bien Rusia lo tiene en su zona, volvemos a lo mismo. A las grandes potencias, si bien no se pueden hacer con un recurso, le interesa que su adversario no se pueda hacer tampoco. Esto, como podemos ver y podemos entender, hace un poco más comprensible el problema que tiene Venezuela, por qué Venezuela se encuentra ahora mismo en el ojo del huracán de las grandes potencias y por qué, digamos, que esta batalla, lejos de lo que se pensaba, pues va para largo, porque hay muchos intereses detrás muy fuertes, aparte de, digamos, de la voluntad del pueblo venezolano. Con esto, digamos que vamos a acabar este bloque para no alargarnos mucho y ya está. Es mi intención solo tener una idea, que tengáis una idea general de la importancia de Venezuela y sus recursos en el contexto internacional ahora mismo y en la guerra comercial. Porque ahora mismo tenemos a tres grandes potencias enfrentadas entre sí para que ninguna, digamos, pueda obtener la ventaja que le brindaría el hecho de poder hacerse con todos estos recursos y que impulsara su industria por encima de las demás. Y dicho esto, agradecería vuestros comentarios, vuestra, digamos, vuestra crítica e incluso si pudierais aportar algún dato que haya omitido o algo y podamos abrir un poco el debate. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.